Y listos. Muy buenas noches a todos aquí para nuestro curso del nivel sembrador, fortaleciendo a Timoteo. Hoy comenzamos la segunda carta a Timoteo. Hacemos un estudio un poquito más rápido de dos capítulos hoy, hablando de un ministerio cristocéntrico. Un ministerio cristocéntrico. Siempre es bueno comenzar nuestra clase con una oración, solo que voy a pasar una hermanita de la sala de espera y pues voy a orar, voy a orar. Señor Dios, estamos por emprender un estudio de la segunda carta de Pablo a su querido hijo espiritual, Timoteo. Señor Dios, en esta carta, pues uno de los puntos clave que observamos es que el ministerio cristiano es personal, es relacional en el sentido de no es meramente un trabajo, no es un negocio, aunque sí es trabajo y aunque sí uno se puede dedicar a esta linda labor del ministerio, pero vemos que el verdadero siervo tuyo, cuando ejerce el ministerio cristiano, necesariamente vamos a tener vínculos de amistad, de hermandad, vínculos familiares en esta linda comunidad cristiana en que servimos. Señor, vemos esto en Pablo, en Timoteo y en muchas otras personas que se mencionan en esta carta. Pues que veamos ese ejemplo en Pablo y los demás en el ministerio y que lo pongamos en práctica, viendo que para que no sea un ministerio frío, sino también uno cálido y que un ministerio vivido en comunidad. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Ok, pues ya con eso tienen una introducción Amén. a uno de los temas de la carta. Em, Ay, perdón, debo pasar. No, yo creo que ya estamos. Pensé que alguien quedó en la sala de espera. Pues, em, perdón, voy a pasar directo al bosquejo de la clase. Pues ya estamos en las clases 7 y 8. Vamos a ver capítulos uno y 2 hoy de Segunda de Timoteo y el jueves vemos los últimos dos capítulos. Ya en estos días voy a compartirles la última fase del proyecto final e igual pueden ir em, empezándola, aunque pues obviamente el jueves en la última clase vamos a cubrir los últimos dos capítulos. Bien, hoy vamos a conocer el propósito y el carácter de la segunda carta a Timoteo y identificaremos tres características de segunda de Timoteo en los primeros dos capítulos. ¿Ok? Bien. Yo les planteé una pequeña lectura muy breve en el PDF, ¿sí? Tipo introducción a la segunda carta a Timoteo. ¿Qué captaron ustedes en esa pequeña lectura? ¿Por qué, para qué escribió Pablo esta carta? Conociendo un poco del contexto histórico que está pasando en la vida de Pablo, su ministerio, también nos ayudaría a entender el por qué, para qué. O sea, la ocasión de la carta. Veo la mano de Ricardo, así que le vamos a dar primero la palabra a Ricardo, después a Olga. Ricardo Elías, bien puede. Buenas noches, mi querido pastor. Buenas noches a todos mis amigos en Cristo Jesús. En la primera carta de Timoteo miramos una serie de instrucciones que él da, las instrucciones a los líderes, las instrucciones
a las mujeres. Son una serie de instrucciones fundamentalmente. En esta segunda carta, yo miro que tres, y para resumir, porque otro tiene la palabra, es el caso de los ministerios. Señala que el ministerio es cristocéntrico, Cristo está desde Génesis hasta Apocalipsis. El ministerio es personal, tal como usted lo acaba de señalar en la oración, toca la parte personal. Y finalmente que en el ministerio uno va a sufrir. La persona que está en Cristo sepa que también va a sufrir, pero va a ganar la gran batalla, esa gran batalla que al final vamos a tener la vida eterna. Pero vicisitudes vamos a vivir como él la vivió Pablo. Ahí presenta una serie de casos con personas que lo traicionaron, pero otros que estuvieron con él siempre. El ministerio va a sufrir, pero ese sufrimiento vamos a ganar la gran batalla que es nuestra vida eterna. Amén. Es para resumir. Amén. Muchas gracias, Ricardo. De hecho, lo que usted nos acaba de resumir es pues la siguiente diapositiva, pero pues de una vez aquí la pongo, la coloco para corroborar lo dicho, todo lo dicho por Ricardo. Es cierto, como nos contó el pastor Nixon en el video de introducción, esas son las tres características que quiero que ustedes vayan viendo en los capítulos de hoy, estas tres cualidades. Es una carta cristocéntrica, lo mucho, mucho, mucho que Pablo habla de Cristo. Para él Cristo es todo, pero también que el ministerio es personal. Cuando yo utilizo esa frase, lo que quiero decir es que justo lo que hablamos en la oración, no es algo frío, no es algo meramente, es un negocio, un trabajo nomás, no es también en un ministerio vas a tener amistades, hermandad, de una forma más cercana en muchos casos. Amistad más cercana hermandad, una hermandad más cercana que tus hermanos de sangre, que tu familia de sangre. A veces, en algunos casos, tu familia en Cristo va a ser hasta mucho más cercana que tu familia de sangre. Y gloria a Dios cuando los dos coinciden, cuando tus hermanos de sangre también son tus hermanos en Cristo, pues doble cercanía vas a disfrutar en algunos casos. Y sí, por cierto, lo que nos dice Ricardo, también sufrir con gracia, el sufrir sin quejas, el sufrir sin hacerte la víctima de, ay, pobre de mí, pero de sufrir y no tener miedo de hablarlo tal cual, pero a la vez reconocer que sufrimos con gracia. Bueno, de eso hablaremos en estos capítulos. Olga, le damos la palabra, volviendo a la pregunta de por qué escribe Pablo esta carta, esta segunda carta a Timoteo. ¿Y Bueno, él qué? dice que él tenía algunas necesidades personales, se sentía solo, algunos de sus colaboradores lo habían abandonado y otros él los había enviado a hacer trabajo misionero. Solamente Lucas estaba con él e instó a Timoteo a que fuera pronto y que llevara a Marcos con él. Excelente resumen. Excelente resumen, Olga. Muchas gracias. Se ve que alguien hizo muy bien su tarea de leer la introducción. Gracias, Olga. Súper bien resumido. No tengo más que decir. Nelly, ¿algo que quiere agregar? Sí, profe, buenas noches, bendiciones, como lo dijo la hermana ahorita. Pero Pablo estaba preocupado por Timoteo y por la iglesia. Era una carta como de despedida, un poco más personal. Y a pesar de las necesidades, como dice la hermana que él tenía, él estaba más preocupado por Timoteo y por la iglesia que por sus necesidades. Este, él se sentía solo, sí, porque la primera carta es como una guía de cómo deben ser los comportamientos de, de, lo, de, lo, de todo el personal de la iglesia, de advertencia por la falta de doctrina, los requisitos para los obispos, para los diáconos. Esa es la primera carta, es como una guía, pero la segunda carta es una despedida.
es un poco más personal, porque Pablo adoptó a Timoteo como su hijo amado y como su hijo de la cárcel, pues el hijo que tuvo en la cárcel. Y él sabía lo que él venía y él quería dejar a Timoteo como en forma escrita, como cómo debería cuidarse. Eso es lo que yo veo. Sí, muchas gracias, Olga, por agregar esos puntos, de que en parte eso nos muestra el tono emocional. Obviamente no tenemos como un video, un audio de Pablo dictando, grabado, leyendo esta carta, pero podemos sentir la emoción en esta carta y se entiende. Y así como sentí la emoción en muchas de las cartas que ustedes escribieron, se siente que es la sinceridad, la pasión por la persona y su ministerio y su alma, que así de apasionado es Pablo con esta carta que sabe que a lo mejor estas van a ser sus últimas palabras a Timoteo por escrito y aunque desea verlo, no sabe si se va a poder, espera que se va a poder, pero em, en realidad sí, hermanos, parece que estas son las últimas palabras de Pablo también para nosotros. Según digamos, los que han estudiado las cartas del Antiguo Testamento, parece que esta ya es la última carta de Pablo, cronológicamente, antes de su muerte. Entonces, bueno, eso podemos hablar durante nuestro estudio de la carta. Excelente, excelente introducción a la carta, así que más personal, súper cristocéntrica y habla mucho del tema de sufrir. Así que si usted está en una etapa de sufrir en su vida, recomendadísima es esta carta, ¿ok? Bien, ya sin demorar más, vayamos directo a la palabra. Segunda de Timoteo, si quieren abrir sus Biblias, capítulo 1, versos 1 y 2 nomás. Un lector, por favor. ¿Puedo yo, profesor? Sí, Sofía, Nelly, Hernán, ustedes pueden estar en espera para las siguientes lecturas. Nelly y Hernán. Sofía, por favor. Gracias. Así se dice la palabra de Dios. Segunda Timoteo, capítulo 1, verso 1 al 2. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, que tengas gracia, misericordia y paz. Paz de Dios, el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Sofía. Hermanos, solo quiero que noten una cosa aquí. Es una, digamos, un saludo clásico de Pablo que incluye gracia, misericordia y paz, pero miren cuántas veces Pablo, miren, Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa que es ¿qué dice? Cristo En Cristo Jesús Jesús. A Timoteo, amado hijo, que tengas gracia, misericordia y paz de Dios Padre y y de de Jesucristo. Cristo nuestro Señor. Nuestro Señor. O sea, ya en dos versos Cinco menciona, veces. sí, 5 veces menciona a Dios y 3 veces específicamente el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad? Jesucristo, Cristo Jesús, nuestro Señor, Jesucristo, nuestro Señor. Y pues eso ya deja el tono para Timoteo, el recipiente de la carta, que para Pablo todo empieza y termina con Jesucristo. Sí es una carta personal para Timoteo, pero en todo Pablo está alabando y está enfocado en nuestro Señor Jesucristo. Así que
Eso es lo que me gustó de muchas de sus cartas. Y si usted llega a escribir más cartas en el futuro, eso es lo que hicimos, hermanos. Ese, el ejercicio que hicimos, que generaron ustedes una carta para sus Timoteos, es una linda práctica tener. Si usted quiere animar a alguien en el grupo de alguna manera, escríbale una carta. Qué lindo, qué poderosa, ¿verdad? Em, entonces, si usted va a escribir una carta, recomiendo mucho em, que centrar todo en Cristo. Bueno, vamos a seguir con los versos 3 a 7. Le hemos prometido la palabra a Nelly y después a Hernán. Hernán va a leer la siguiente lectura. Creo que María Luisa también desea leer más adelante. Hernán, no, perdón. Perdón, ¿quién primero? Fue Nelly primero, creo. Nelly, O sea, Nelly 3 cuatro. leo, Sí, Nelly solo 3 4 y luego Hernán 5 listo, y Hernán 5 a 7. Dale. listo. Bueno, gracias Señor por esta oportunidad que me das de leer tu palabra. Doy gracias a Dios, a quien como mis antepasados sirvo con limpia conciencia de que siempre, día y noche, me acuerdo de ti en mis oraciones. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo. Gracias, Nelly. Hernán puede seguir con 5 a 7. Sí. Ok. Pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Leaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que habita en ti también. Por eso te aconsejo que ha habido perfecto del bien de Dios, que por la imposición de mis manos está en ti. El que me bendiga tu palabra. Ay, perdón. Y 7 también, Hernán. 7 Ok, también. ok. Porque no hemos dado de Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Muchas gracias, Hernán. Algunos puntos a anotar aquí. Primeramente, yo diría, veo en la frase de Pablo, dice, oro por ti siempre. El líder ora por sus Timoteos. Hay un afecto personal, sí, pero también uno reconoce la importancia, el poder de la oración, la eficacia de la oración. Em, es uno de los compromisos que nosotros en Academia Cristo tenemos ante ustedes, ante Dios, por ustedes más bien, de orar por ustedes y sus ministerios. Y en cierta forma es mutuo, ustedes por nosotros. Y también ustedes que están sembrando la palabra. em, sí es importante enseñar, enseñar, aprendan de mí. Sí es importante animar y todo eso, pero no olviden de orar por los que están en su grupo, por los que están en su comunidad espiritual. Pablo dice, oro por ti siempre. Doy gracias a quien, como mis antepasados, sirvo con limpia conciencia de que siempre, día y noche, me acuerdo de ti en mis oraciones. El poder decir día y noche. Me acuerdo de ti. O sea, Pablo tiene presente a Timoteo. Usted, no solamente queremos escribirles unas cartas a nuestros Timoteos, queremos tenerlos presentes en oración, ¿verdad? Versos 5 y 6, veo algo muy interesante también. Fe sincera a la tercera generación. Ese tema veo.
Pongo damas, pero damas porque aquí se menciona específicamente una madre y una abuelita. Em, Está muy importante en nuestra generación la conversación acerca del papel de la mujer en el ministerio. Pero algo que poco se menciona, que yo poco escucho hablar, y yo escucho mucho que se habla de la participación de la mujer en el ministerio, en la iglesia, que es súper importante, ¿ok? Nunca queremos mm, pasar por alto ese tema, pero yo poco escucho, nos escucho hablando de la importancia de criar a los futuros siervos de Dios en casa. ¿Han pensado en eso? Especialmente ustedes, las damas que son madres, abuelas, hasta hay bisabuelitas aquí entre nosotros. ¿Han pensado que sus hijos, nietos, bisnietos, sobrinos, podrían ser los futuros Timoteos también? Si hay niños en sus grupos sembradores, en sus iglesias, que podrían ser los futuros Timoteos. A mí me gustó mucho. Una de las hermanas entre nosotros escribió una carta. Su carta a Timoteo fue para eh, un joven en su familia que está siguiendo en la fe cristiana. Y pensar en el futuro, qué lindo es. Yo me relaciono mucho con estos puntos porque eh, sí, mi padre también es creyente, hasta trabajaba en el ministerio, sigue, aunque medio jubilado, sigue en el ministerio, pero de igual manera mi madre y mi abuela bueno, mi abuela ya falleció, está con el Señor, pero el ejemplo que me pusieron ellas de servir, del amor por las escrituras, el amor por la palabra de Dios que vi en ellas, yo creo que me impactó igual o más. O sea, es lo que yo estaba viendo en casa todos los días. Yo sé que me influyó en gran manera. Así que, bueno, otro comentario sería del verso 7. ¿Usted es de los que subraya o pone una estrellita a un lado de un verso? ¿Usted hace eso en su Biblia? Pues Yo lo hago, verso 7. yo lo hago. Verso Sí lo hago. 7 para mí es digno de memorizar. Verso Sí. 7 es digno de subrayar. Verso 7 es digno de poner bueno, resaltar, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Otras traducciones dicen de timidez, que igual está bien. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Wow. Esas son palabras que me alientan, me fortalecen. Sí me muestran también mi pecado de cobardía, de timidez, mi falta de no puedo. O mi actitud egocéntrica, mi falta de dominio propio, pero a la vez me muestra Jesucristo. Jesucristo es el que es. Jesucristo vivió con un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y ahora Dios Padre nos da lo mismo. Nos da este espíritu de Cristo, poder, amor y dominio propio. Qué lindo. Sí, Dios, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pónganlo a la memoria, por favor. María Luisa, ¿quiere usted leer los siguientes versos? Sí, 8 a pastor. 14. Díganos, ¿tenía una pregunta? No, quería Ok, leer. ok. 8 a 14, María Luisa, por favor. Ya. Amén.
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Córralo, córralo. Estoy leyendo de allá. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los no judíos. Por eso mismo padezco, pastor, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Reten la forma de las sanas palabras que oíste de mí en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Amén. Ok, muchas gracias, María Luisa. Ok, pues yo creo que el primer punto que podemos tocar es eso de el evitar. ¿Por qué a veces evitamos dar un buen testimonio de Jesucristo y de nuestra fe? ¿Qué es lo que queremos evitar? ¿Qué es lo que queremos evitar? Digamos, cuando digo queremos, más bien me refiero a la carne, ¿verdad? La carne en ti, en mí, quiere evitar que, pues si yo hablo, ¿qué va a pasar? ¿Mm? Si me siguen, Benjamín, adelante. O sea, ¿qué es lo que nos detiene a veces de dar testimonio? Benjamín, después Sofía. Bendiciones, pastor. Buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Creo que algo que evitamos a veces hablar de dar testimonio de que somos cristianos o que estamos buscando de Jesús y todo eso, es el qué dirán, el qué van a decir de mí. Muchas veces nos da pena, nos avergonzamos. ¿Qué va a decir mi jefe? ¿Qué van a decir mis compañeros de trabajo? ¿Qué van a decir mis compadres con los que yo me reunía? ¿Qué van a decir muchas cosas? Y eso es más que nada, el qué van a decir de mí. Muy bien, Benjamín. El qué dirán. Me gusta la forma en que lo dijo. A veces nos da vergüenza. Esa es la frase que Pablo usa. No te avergüences. Y luego habla de sí mismo. No me avergüenzo. O sea, es la vergüenza de la pena de, ay, de qué podrá pasar, qué podrán decir, qué va a pasar. ¿Ok? ¿Qué más? A veces puede ser hasta algo más fuerte, ¿verdad? Más fuerte que palabras, aunque las palabras también duelen. Pues piensen en el caso de Pablo, ¿verdad? Que le tocó a él por dar un buen testimonio. Sofía, adelante, Sofía Valencia. Buenas noches, Sí, hermana. buenas noches, profesor. Lo que dijo el hermano es bien razonable, que muchas veces por la timidez o por no querer contender, eso es uno de los motivos, porque si uno es cristiano, siempre tienden a apuntar y hablar de lo que fue el pasado de nuestra vida, y, sí que tú eras así, y ahora estás acá, o estás así. Entonces uno a veces para evitar esa contienda, ese conflicto,
muchas veces uno no lo dice, pero hay una cosa que hay que dar claridad, como dice, dar testimonio, de que a veces uno puede dar testimonio sin necesidad de hablar, porque la gente nos conoce antes y después, y el hecho de nosotros mostrar un cambio a los que nos rodean, desde ya ahí ya se está dando testimonio de que Dios nos ha cambiado y estamos siendo verdaderos hijos de Dios, porque a veces hay personas que mucho hablan, pero sin embargo los frutos lo hacen ver como contrario. Entonces por eso muchas veces uno no habla, lo que espera de que la gente vaya observando el cambio y el trasfondo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y por eso muchas veces no decimos, yo soy cristiano, sino que uno por los hechos también va demostrando que Dios está con nosotros, porque ven algo diferente. Eso sería, mi estimado profesor. Sí, muchas gracias, Sofía, que el dar buen testimonio no solamente es con las palabras, no solamente es con predicar el evangelio, es con las obras, con las acciones, en vivir de acorde al evangelio, ¿verdad? Vivir de acorde a las palabras de Jesucristo. Eso también damos un buen testimonio. Gracias, Sofía. Muy importante lo que nos cuenta la hermana, ser fieles en acciones también. José Gonzalo, adelante. Muy buenas noches, amados hermanos. Eh, este, mire, yo tengo que, a veces nos avergonzamos del Evangelio cuando estamos empezando en el Evangelio, cuando somos nuevos, que nos da vergüenza andar hasta con una Biblia en la mano. A veces vamos para la iglesia y contemos la Biblia para que nadie nos vea. Y no, hasta que en el momento que uno va creciendo el evangelio, va teniendo esa madurez y ya, deja esa vergüenza y ya viene ese poder del evangelio, ya uno da la cara como con amor y habla de Cristo. No, Mm, no importa las consecuencias que nos traigan, porque mm, Jesús fue vituperado y nosotros, y que nos diga, hablan de nosotros. Pero esa ofensa no es para nosotros, es para el Señor, que nos está tratando con nosotros. Y lo que dicen los hermanos tienen razón, porque a veces esa falta de estar bien concentrado con la palabra, con ese amor, pasar por momentos de aflicción, eh, nos, no nos concentramos más en Cristo, sino nos alejamos de Él por medio del temor hacia el hombre, ¿no? Nosotros el temor es hacia el Señor, porque es el que nos dio la gloria con esta salvación. Eh, por eso es que hay muchas personas que se avergüenzan del Evangelio y, y no solo en la misma iglesia, sino cuando están por la calle, cuando uno los invita, vamos a evangelizar, les da como temor entrarle a las personas, porque no sabe cómo lo van a responder, porque hay personas ujú. que también conocen algo de la palabra y como dice la hermana aquí, a veces son contender con personas con palabras contenciosas. Y eso a veces cuando estamos un poco débiles en el Evangelio, nos arrugamos, nos arrugamos. O sea, entonces, esa parte, perdón, esa parte de arrugar, entonces vemos como que esa persona sabe más que nosotros y a veces no conseguimos respuestas y entonces perdemos ese poder de palabra porque no estamos capacitados, pero el poder del Evangelio todo el tiempo tiene que ser correcto, tiene que ser cristocéntrico, no tener temor a nada. Si alguien nos viene con contención, pues nos callamos la boca y no decimos nada, nos alejamos mejor para no evitar problemas. Ese es lo que tengo yo presente. Gracias, muchas gracias, José Gonzalo. Es cierto que
Sí, en la primera fase, cuando uno no tiene raíces, es mucha emoción y todavía no estamos muy fundamentados y a veces tendemos a evitar, pero también, cuando uno ya tiene muchos años en el camino del Señor, es una gran tentación de evitar persecución, es el punto aquí. Pablo, ¿qué le tocó? Es preso, es preso mientras escribe estas palabras, está en cadenas, está en la cárcel, está sufriendo, su vida está en peligro, y lo van a ejecutar por su fe. Así que em, más bien es esto de realmente estamos dispuestos a dar nuestra vida por el Evangelio y por Cristo y por nuestros hermanos en Cristo. Para nosotros es difícil pensarlo así porque no, en el día a día sí hay persecución social, familiar, persecución, sí, hasta religiosa, pero no hay tanta persecución física y violenta, ilegal hoy en día todavía. Viene, puede ser. Por ejemplo, bueno, ya puede que viene eso en nuestra época, pero hay que pensar así del tema. Bueno, y otra preguntita que dice ahí de qué es esto del buen depósito que Dios guarda para Pablo y que Pablo manda a Timoteo guardar por el Espíritu Santo. Es sobre todo las palabras. El depósito ¿qué es lo que depositamos nosotros de Academia de Cristo en ustedes? La Es, Santa es Doctrina. Es la palabra de Dios, es el Evangelio. Es un buen depósito. Si lo piensan así, ¿qué es lo que ustedes están haciendo al sembrar la palabra de Dios? Están depositando, están haciendo un depósito espiritual en las personas. Wow. Ustedes han recibido un buen depósito y ahora yo los animo a guardar este buen depósito. Guardarlo por el Espíritu Santo y depositar lo que está creciendo. Si piensan en la palabra de Dios como si fuera ay, no sé, como un banco espiritual que miren que está creciendo en ustedes. Está creciendo. Se están haciendo ricos espiritualmente ustedes para poder depositar en otros este mismo buen depósito. Guardan para que puedan depositar en otros. O sea, lo que Dios por medio de Pablo le había confiado a Timoteo, pues es el Evangelio. El Evangelio es el buen depósito, la palabra de Dios. Y esto es lo que debe ser cuidadosamente retenido, guardado y luego depositado en otros. Es lo que les corresponde a ustedes. Guardar, retener y depositar en otros. ¿Sí? Bien, versos 15 a 18. 15 a 18, ¿quién lee? ¿Quién lee? Abel, Pedro Abel, Yo bien creo que puede, adelante. Perdón, Pedro Abel esta vez y la próxima Mayreli. Pedro Abel. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano. Ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, dos de los cuales son Figelo y Hermógenes. Que el Señor tenga misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me reanimó y no se avergonzó de mí, sino que cuando estuvo en Roma me buscó afanosamente y me halló. Que en aquel día el Señor le conceda hallar misericordia cerca del Señor. Tú mejor, tú mejor que nadie sabe cuánto nos ha ido en Éfeso. Gracias, Pedro Abel. Bueno, de una vez con usted, Pedro Abel. Ahí menciona unos nombres específicos, ¿verdad? Casos positivos y casos negativos, digamos. ¿Por qué él cree Pedro Abel, que Pablo, por inspiración del Espíritu Santo,
los menciona por nombre. O sea, no lo deja muy así alejado el tema. Hasta menciona los nombres de los involucrados. ¿Por qué cree que menciona las personas por nombre? Que son casos y hechos muy específicos y claros que seguramente en el contexto de ese entonces eran muy conocidos. Pues sí, ok. O sea, son casos que Timoteo sabía, ¿verdad? O sea, al mencionar los nombres, iban a ser ejemplos para Timoteo y pues para nosotros, aunque no conocemos todos los detalles de los casos, van a ser em, casos ejemplares para nosotros, para bien y para mal. Ahí, amigos, es el punto dos estas cartas esta carta es muy personal. Es muy personal. Pablo fue afectado por las acciones de otros. Ustedes también son seres humanos, siervos de Cristo, sí, en el ministros de Jesucristo, sembradores, tal vez ustedes les va a tocar otro cargo en el ministerio, pero el punto es que también te afecta en lo personal cuando te lastiman, pero también te anima en lo personal cuando hay apoyo cristiano, cuando hay apoyo en el ministerio. Dice, ay, todos los que están en Asia. Aquí cuando habla de Asia, no piensen en China, Japón. Asia, recuerden, para el contexto de Pablo, habla de Asia Menor, que viene siendo la zona de Turquía. Había varias iglesias en Turquía, tipo los Gálatas, sería un ejemplo, probablemente los colosenses, grupos así que eran no, Colose no, perdón, pero los Gálatas sería un ejemplo de grupos que eran de por ahí. Entonces están diciendo, no, pues todos los que hay de allá me abandonaron, y da unos ejemplos, Figelo y Hermógenes, y no sabemos todo el contexto de estos casos, pero sabemos que ellos abandonaron a Pablo. ¿En qué sentido? Pues no sabemos exactamente. Tal vez estaban con él físicamente y lo dejaron. Dijeron, uff, miren que Pablo lo van a meter en la cárcel, mejor vámonos. O a lo mejor fue más como abandonaron el camino, abandonaron la sana doctrina, el mensaje, la fe que Pablo les estaba enseñando y tal vez se fueron por otro camino, otras enseñanzas, no sabemos, pero el punto es que a ustedes, a nosotros nos puede tocar también sentir ese abandono y Jesucristo sufrió eso también. Y eso a veces nos va a desanimar, hermanos. Pero cuando pasamos esos momentos de desánimo, también es importante reflexionar y dar gracias por los que sí nos acompañan en el ministerio, por los que sí son nuestros colaboradores fieles en la obra, por los que no nos abandonaron. En el caso de Pablo, ¿quién fue? Onesíforo, y hasta habla de la casa o sea, tal vez toda una familia, porque dice Onesíforo muchas veces me reanimó. ¿Quién te ha reanimado en tus momentos más oscuros, en tus momentos más bajos? Eh, Aquí Pablo está en cadenas, pero ¿quién no se avergonzó de usted en sus momentos más tristes? Dice que Onesíforo, ¿qué hizo por él? Pues Pablo está en Roma y dice, me buscó afanosamente, me buscó. ¿Quién te está buscando? ¿Es tu consejero? Espero que sí. ¿Quién te está buscando? ¿Es un hermano o hermana de Academia de Cristo? Espero que sí. ¿Quién te está buscando? Tal vez es un hermano por ahí en tu comunidad que
siempre te está animando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Joel? ¿Cómo estás, Mayreli? ¿Cómo estás? Para ver cómo andas y en qué te pueden animar y apoyar. Y cuando, cuando ves esa clase de relación que, wow, que Dios ha puesto en mi vida, alguien que me está constantemente buscando, animando, eh, pues hagan lo mismo que Pablo. Aquí Pablo dice, wow, que en aquel día, o sea, en el último día, hagamos de cuenta que tu consejero es, es Pastor Luis Acosta. Vamos a decir, entonces, si usted da gracias a Dios por él y decir que en aquel día, en el último día, que el Señor le conceda al pastor Luis Acosta hallar misericordia cerca del Señor, porque, wow, siempre me está buscando, llamando, animando. Em, a lo mejor es alguien de aquí, del nivel sembrador, un compañero que siempre te llama, te escribe. em, Ora por aquella persona. Da gracias a Dios por ello, por él, por ella. Es personal, ¿entienden a lo que vamos? Es personal. Ok, ahí van las tres características, recuerdan, de la carta. Ya las están viendo en el capítulo 1. Es carta cristocéntrica, es carta que habla, es personal, pero también es una carta que habla mucho del tema de sufrimiento, pero sufrir sin ser víctima, sin sufrir sin quejas, pero sufrir con gracia. Bien, vamos al capítulo 2. Mayreli va a ser nuestra siguiente lectora. Capítulo 2, 1 a 7. Por favor, Mayreli. Ujú. Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárguenselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por tu parte, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y tampoco el que lucha como atleta es coronado. Si no lucha legítimamente, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Ay, gracias, Mayreli. Sí, a primera vista, yo digo, a ver, ¿de qué está hablando? Pero ahí el Señor nos dará entendimiento en hablar de estos versos también, no se preocupen. Primero, quiero que notemos en verso 2, ¿sí? Pablo dice, tú, ¿ok? A ver, de cuántas personas habla Pablo? Dice, tú, hijo mío, ¿ok? Su hijo. Y bueno, Pablo mismo, tenemos a Pablo, tenemos a Timoteo, dice, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús, pues obvio que habla de Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús es el que nos da la gracia, ¿sí? Que tenemos. Y luego está Pablo, y Pablo con su hijo Timoteo, y luego él dice, lo que o sea, tú has oído de mí ante muchos testigos, o sea, no solamente estaba escuchando Timoteo, pero muchos otros. O sea, ahí tenemos Pablo, Timoteo, muchos testigos, y ahora dice, encárgaselo a ¿quiénes? Hombres fieles que Que se sean han ido. idóneos para enseñar también a otros. ¿Saben lo que tenemos aquí? En cierta forma. Esta es la gloriosa cadena del ministerio. El ministerio no termina con
Pablo. El ministerio no termina con Timoteo. El ministerio no termina con ni con usted ni conmigo. Miren, multiplicando discípulos. Ay, perdón. Pablo, Timoteo y bueno, también otros testigos, hombres fieles quienes son idóneos para enseñar a otros. Pablo, Timoteo, hombres fieles, estamos multiplicando la palabra de Dios aquí, multiplicando discípulos, multiplicando el ministerio también. Esto de hablar de Timoteos no es de que, bueno, Academia de Cristo me dice que le escriba a un tío Timoteo, que lo anime a un Timoteo, que lo invite a estudiar con Academia de Cristo, que se prepare para el ministerio. Esto no es algo propio de Academia de Cristo. Miren, es algo que Jesús hizo con sus discípulos, que con Pablo, con los apóstoles, que ellos también hicieron, prepararon a otros discípulos apóstoles. Es una cadena que sigue hasta la fecha. ¿Y quién sigue? Seamos sinceros, en 50 años, ¿cuál de nosotros va a estar aquí? Bueno, si es que Jesús todavía no viene, ¿verdad? Si este mundo sigue girando, ¿quiénes van a estar enseñando y predicando la palabra? Muy pocos de nosotros, ¿verdad? Ojalá que ya estemos en la gloria con Jesucristo. 50 años más sería mucho. Mejor, ahí estaremos nosotros jubilados en el paraíso, alabando a Dios día y noche cara a cara con el Cordero de Dios. Pero ¿quiénes van a estar aquí? ¿Quiénes van a estar aquí enseñando la palabra, guiando la iglesia? Eso es lo que Pablo nos pone a pensar con estas palabras. Pedro Abel, veo su mano, bien puede. Gracias, hermano. Sí, efectivamente es una labor muy interesante y hermosa el poder transmitir la palabra de Dios a aquellos que son idóneos y ellos transmiten de generación en generación. Vemos acá, por ejemplo, en este contexto de la Biblia de Timoteo, que posiblemente hayan habido algunos judaizantes o hayan habido algunas otras personas que trataban de distorsionar la palabra de Dios, y etcétera, etcétera, en ese entonces. Pero en nuestro contexto ahora, los Timoteos tienen que tener mucho cuidado, buscar personas idóneas, puesto que ahora a la iglesia están ingresando o está ingresando otro tipo de enseñanzas, como el de la prosperidad. Mm, No se quedan atrás los testigos de Jehová, no se mm, quedan atrás las enseñanzas de diferentes, grupos eclesiásticos, supuestamente grupos eclesiásticos, no, donde va distorsionando. Y es eso a lo que se refiere, o es a eso a donde tenemos que apuntar, ¿no? Tener mucho cuidado en lo que decimos, en lo que se dice, en lo que se escucha, e incluso pedir a los Timoteos que tengan mucho cuidado con aquellas personas que son adictas a escuchar otro tipo de mensaje, ya sea por televisión, por radio, e incluso adoptar música que la música, dentro de la música también existe enseñanzas erróneas que van en contra de la palabra de Dios. Es a eso, es eso a lo que los Timoteos tienen que tener mucho cuidado en este nuestro tiempo, antes de que llegue el Señor Jesucristo. sí, gracias, Pedro Abel. La importancia de buscar, o sea, ¿quiénes son los idóneos? Le dice a Timoteo, pues tú vas a encárgaselo a personas idóneas, a hombres idóneos, para que ellos enseñen a otros, pues, quiénes son los idóneos. Para ello,
podemos volver a la primera carta de Timoteo. ¿Recuerdan en el capítulo 3 que Pablo nos enseñó quiénes son los que son aptos para liderar la iglesia? ¿Quiénes son los que son aptos para ser diáconos y servir en la iglesia? ¿Quiénes? O sea, esas características nos van a definir quiénes son los idóneos. Y, correctamente, Abel menciona de primera importancia es que manejan bien la palabra de Dios en lo personal, pero también en su predicación y su enseñanza. Así que de primera importancia es buscar a quienes manejan bien la palabra de Dios, pero también en primera de Timoteo vemos importancia de que ponen en práctica la palabra en sus vidas, ¿sí? Bueno, ahí tenemos tres comparativas, ¿vieron? Aquí, verso 3 dice, tú por tu parte sufre penalidades como un buen soldado. ¿Ok? Tenemos sufrir como un buen soldado. Y dice, pues ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y luego él dice, ok, soldado, y luego atleta, ¿sí? Que el que lucha como atleta es coronado si no está luchando legítimamente. Ahí tenemos como atleta, puede ser luchador, como la lucha griega, la lucha romana del día, ¿verdad? Si uno no sigue el reglamento, pues no puede ser, no puede recibir la corona. Ahora estamos en tiempos de los Juegos Olímpicos invernales, ¿verdad? Se recibe una medalla, pero si uno no sigue el reglamento, queda descalificado, ¿verdad? Usa la comparativa de un labrador. Dice, el labrador tiene que trabajar si va a recibir un premio, si va a gozar de los frutos, si va a recibir un pago de la cosecha. O sea, ahí vemos el sufrir, el luchar, pero de acorde al reglamento, em, trabajarle. ¿Qué creen que Pablo nos está diciendo acerca del ministerio? En el ministerio vamos a sufrir, pero sufrir para bien, sufrir como un buen soldado. O sea, no siempre va a ser fácil, hermanos, pero sabes, cuando sabes que estás sufriendo por algo noble, vale la pena. Que va a ser fácil, no, pero que va a ser una lucha, sí, pero luchando no. Luchando en un sentido, luchando no por peleonero, sino luchando em, por lo que es bueno. La buena lucha, la buena pelea. Pablo se está refiriendo a la buena pelea, porque está luchando legítimamente. O sea, de acorde al reglamento, de acorde a la palabra de Dios. Sí va a ser una lucha. Igual va a ser trabajo. Si ustedes creen que, pues de aquí a la nada, Dios, vamos a tener un gran ministerio numeroso con mucha gente sin trabajarle, si no es, así no es. Igual, nada más porque trabajas duro, eso no quiere decir que Dios, que vas a tener una mega iglesia, no. Pero el punto es esto, que estemos dispuestos a sufrir, a sudarle, a luchar, a trabajarle, y no va a ser fácil, pero vale la pena, hermanos. Vale la pena el ministerio. Lindo lenguaje, Pablo está utilizando. A mí me habla fuerte de eso de soldado, de atleta, de labrador, de obrero. Es manos a la obra, hermanos. Manos a la obra. Yo nunca he sido soldado, pero tengo soldados militares en mi familia y yo sé que nunca fue fácil para ellos. Atleta, eso sí me encanta porque me gusta mucho los deportes, participar en los deportes, pero porque me encanta lo difícil que es ganar y entrenar y competir
y reconocer que todo tiene su reglamento y hay que jugar, entrenar de acorde al reglamento y trabajar. Pues todos conocemos lo duro que es trabajar, pero lo que cuando vale la pena y uno dice, wow, qué rico se siente el trabajarle duro para algo, para una buena causa, ¿verdad? Benjamín, ¿algún otro comentario antes de seguir? Y también vamos a necesitar un lector para los siguientes, pero primero un comentario o pregunta de Benjamín. Bien puede. Pues todo algo de soldado, ese uno lo entiende correctamente. Yo fui militar en el Ejército de México, ya estoy pensionado. Se viven muchas situaciones difíciles, muchas cosas en todo el país. Tenemos narcotráfico, tenemos delincuencia, hay muchas cosas en fronteras, en todos lados, y sobre todo a veces trae uno al mando a mucha gente que depende de uno. Entonces, creo que este ejemplo que nos pone cuando dice penalidades, se dice lo que uno sufre, no lo está haciendo uno por pelear, sino es una causa, un motivo que uno tiene que cumplir una misión, siempre por la paz, buscando un objetivo. Y este objetivo es el bienestar del pueblo, el bienestar de la gente. Entonces, cuando uno obtiene todo bien, puede uno después, como ahorita yo ya estoy retirado, ya estoy pensionado, y eso es una bendición que ahora me permite estar con mi familia. Antes no podía estar con mi familia. A veces sacrifiqué muchas cosas y ahora recibo el beneficio y este pasaje lo entiendo bien, la disciplina, lo que habla el ministerio requiere mucha disciplina, mucha lectura, aprender y sobre todo guardar el depósito que está, guardar la sana doctrina. Nosotros somos muy apegados a los reglamentos que uno tiene. Si uno falla, uno puede ir a prisión también, un juicio de guerra le hacen. Entonces, esto es muy importante. Nosotros debemos de agarrarlo muy en serio la palabra y guardar la sana. Y, excelente, hermano. Usted lo explicó mejor que yo, pero me encanta, me encanta. Gracias, Benjamín, y lo felicitamos por su servicio fiel como militar. Mari pide la palabra. Gracias, Benjamín. Mari, ¿quiere leer o un comentario? Sí, pastor, para leer. Listos, listos. Mari puede leer 8 a 13, por favor, Mari. Ujú. Eh, bueno, Segunda, saludarlo. Lo no, saludé en el chat, pero aprovecho de saludarlo al tiro buenas y noches, Mari. bendiciones, buenas noches. ¿Iba a comentar algo? No, leo nomás, en el comienzo. Listos. Dice, 2 Timoteo 2, 8 al 13. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, que resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades y hasta encarcelamientos como si fuera yo un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por eso todo lo soporto por causa de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Esta palabra es fiel. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Amén. Hay falta. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Qué lindas palabras, ¿verdad? Mm. ¿Qué está sufriendo Pablo en estos versos? ¿Qué está sufriendo? Aquí nos da contexto de su situación. ¿Qué está sufriendo Pablo? ¿Hernán quiere responder o fue para leer? ¿Qué está sufriendo Pablo? ¿Hernán? Era para leer, pastor. Pero aquí nos podemos dar cuenta también, pues, Pablo, porque
para mi concepto las personas no lo escuchan a ver o cuando vemos alguna parte. Entonces es muy difícil para mí de que acerca de Cristo. Ok, gracias, gracias, hermano. Fue un poco difícil escucharlo, está un poco distorsionado su audio, pero sí es cierto que está sufriendo por Cristo, sufriendo, él dice, penalidades. Abel quiere agregar. Gracias, Hernán. Y una disculpa, Profe, no le pude Sí, escuchar bien. Abel. sí, profe, sí, usted, justamente lo que dice la palabra de Dios, dice, sufre penalidades, no hasta prisiones. Yo me pongo en el lugar de Pablo, ¿ya? Sufrí penalidades, si bien vivimos ahora en un momento cómodo, pero ponerse en los zapatos de Pablo, debía haber sido algo tremendamente horrible, ¿no? Sufrir penalidades y hasta prisiones, de una prisión a otra prisión. En el contexto de ese entonces de Roma, cuando las cosas eran realmente duras, cuando se escuchaba que las personas morían o las mataban, y él de seguro estaba realmente sufriendo, porque el peor dolor es cuando uno sabe que tiene los días contados y va a morir de la peor forma, no sabe cómo, pero va a morir. Yo creo que eso es el peor dolor, y a eso se refiere cuando dice penalidades y prisiones. Eso es lo que quería compartir. Gracias, muchas gracias, Abel. Y es cierto, es bueno lo que nos pone a pensar, Abel, de pongámonos en el lugar de Pablo. Eso, imagínate separado de tu familia, de tu hogar, está muy lejos de su tierra, está en Roma y está muy lejos de sus hermanos en Cristo, muchos ya lo abandonaron y está prácticamente solo, y sabe que sus días son contados. ¿Y cómo lo soporta? ¿Cómo soporta todo esto? Creo que Mayreli quería participar. Mayreli, ¿cómo es que Pablo soporta todo esto? bueno, Pablo se enfoca, ¿verdad? En Jesucristo resucitado, ¿verdad? Está Él prioriza la salvación de los escogidos y confía en la fidelidad este, eterna de Dios. bien dicho, Mayreli. Muy bien dicho. Hermanos, Mayreli le dio al blanco. Y se enfoca en Cristo y en Cristo resucitado, porque eso también implica, está bien morir, está bien morir, porque yo también resucitaré. Pero también reconoce que su sufrimiento tiene beneficios para la iglesia. Su sufrimiento va a fortalecer a los escogidos. Su sufrimiento eh, puede servir para que alguien más obtenga la salvación en Cristo Jesús, para la gloria eterna. O sea, si ahora pongámonos en el lugar de Pablo, si usted sufre, enfócate en Cristo. Si usted sufre, reconoce que eso puede beneficiar a otros para que otros em, acudan eh, se acerquen a Cristo. Si alguien ve a Sergio sufriendo por Cristo, pues alguien puede decir, wow, ¿cómo está Sergio soportando todo esto? Pues yo quiero conocer a este Cristo que a Cristo. Yo quiero también tener la paz que tiene José Gonzalo. Yo también quiero tener la fe que tiene Mayreli, pues otros pueden beneficiar. Y dice, pues hasta morir está bien, porque si morimos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos, reinaremos. Pero hay una advertencia, dice, si lo negamos, Él nos negará. Pero si somos infieles, Él siempre seguirá siendo fiel. Porque Él no puede negar
a sí mismo. Somos su cuerpo, no nos puede negar. Gloria a Dios. Wow. Sergio, adelante, le damos la palabra. ¿Cómo está, Sí, hermano? pastor, muy bien, gracias, gusto saludarte, pastor. Mira, dice, si alguien se va a salvar por el sufrimiento mío, vale la pena, lo voy a soportar. Dice claramente, lo declara él, por amor a ustedes, a los escogidos, a ustedes, por amor a ustedes, y si con mi sufrimiento alguien se va a salvar, lo sufro, lo que venga, con tal de que otros alcancen salvación para Cristo Jesús. Independientemente del amor de Dios, este amor del que Pablo estaba hablando no solo era teórico, era una experiencia personal, real, y él estaba dispuesto a alinearse en la misma línea de Cristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, fue hasta la cruz. San Pablo dijo, si yo sufro penalidades, cárceles, lo que quieran, y con esto se van a salvar algunos, yo lo sufro. Ojalá podamos llegar a ese nivel. Y a veces nos espantamos con cosas tan chiquitas que andamos perdiendo la fe por cosas tan insignificantes. No queremos sufrir penalidades de ningún tipo, ¿sí? Entonces, a mí este pasaje es uno de mis favoritos. Yo lo sufro, dijo Pablo, con tal de que algunos alcancen salvación. Vale la pena el sufrimiento. Yo en todos nuestros años de Sandra y mío de experiencia han sido los mejores años de nuestra vida. Y si volviéramos a tener la oportunidad, volveríamos a servir nuevamente, con tal de que otros alcancen al Señor Jesús como su Salvador personal. Muchas gracias por el espacio, pastor. No, a usted. Y justo lo que estamos hablando, lo que nos escuchamos del hermano Sergio, lo que escuchamos de Pablo, este es el espíritu que Dios nos ha dado. No es un espíritu de timidez, de cobardía, es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea, estamos en el Espíritu Santo, estamos en control de nuestras acciones y palabras y no nos dejamos llevar por la vergüenza, por la pena, por el miedo, sino estamos actuando con poder, el poder que fluye de la resurrección de Jesucristo, el poder que fluye de una perspectiva eterna. Pablo dice, si moriremos, viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pues, ¿qué más entonces? ¿Qué más? Que así Pablo lo soporta todo. Así Jesucristo lo soportó todo por nosotros. Así nosotros soportaremos toda clase de sufrimiento en el ministerio cristiano por el amor a los elegidos y por el amor de Jesucristo. Bien. Perdón. Vamos aquí escuchar en los versos 14 a 19 unas advertencias, ¿ok? Vamos a escuchar unos versos. Busquen, traten de notar las advertencias, ¿ok? Porque, por ejemplo, escribiendo sus cartas a sus Timoteos, en conversaciones con ellos, es también bueno, es bueno darles advertencias. ¿Ok? Ojo, ojo, cuidado, ¿ok? Ese tipo de lenguaje. ¿Quién lee? ¿Quién lee? Versos 14 a 19. 14 a 19. Yo puedo. Dale, Pastor, dale. Ay, perdón, le damos 14, 15 a Mayreli y 16 a 19, Sofía. Mayreli ya. primero, 14, 15. Ok. Recuérdele esto y exhórtalo ante el Señor a no contender acerca de palabras que para nada aprovecha y que solo lleva a la petición de lo que escucha. Procura con diligencia presentarte ante Dios, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Bien, Sofía, adelante. Gracias, Mayreli.
Sofía, de De- 16 Aquí, a ah, ya, 19. ya, disculpe. No, Dice, tranquilo. más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Hasta ahí? ¿O más? Uno más, uno más. Bien. Y dice, y conoce, ay, perdón, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mm, Amén. Chai. Gracias, gracias, Sofía. Excelente lectura. Ahí Pablo nos muestra el experto que es en la Torá, ¿sí? Cita números, viene dos citas del libro de números. ¿Recuerdan? Génesis, Éxodo, Levítico, números. Ahí vienen los que vienen entre comillas, el Señor conoce a los que son suyos, que se aparte de la iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo, pues eso está citando del números. Bueno, ¿qué es qué advertencias le da Pablo a Timoteo? Si notaron algunas advertencias, Eh, Ah, pongo el texto cuando aquí. Ujú, Sofía. Sí, dice, evita las profanas y vanas palabrerías. Eso es cuando a veces se usa la palabra, en vez de usarla para aplicarla, para vivirla, se usa para contender, para buscar un motivo de discordia, de contienda. Y Dios no nos ha llamado a eso. Y dice la advertencia, porque conducirán más y más a la impiedad, porque no entienden el sentido verdadero de la palabra, y la palabra nos enseña, nos corrige para que la vivamos de acuerdo a los principios de Dios y no al mundo. Y su palabra calcomerá como gangrena y nombra a dos personas que se desviaron por eso, que son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces, ahí está el problema. Llegan hombres tratando de meter cizaña a la palabra, siendo que la palabra no es cizaña, es la enseñanza de Dios para nuestra vida, para vivirla, para enseñar que los valores que Dios ha puesto son eternos y que la ley de Dios no ha cambiado. Entonces, y en cambio hay otros que seguramente ahora en este tiempo se predica el Evangelio más livianamente, no se toman en cuenta sus valores, no se toman en cuenta la importancia de aplicar la palabra a la vida cotidiana. No es una historia pasada, no es una historia de la Biblia, sino que es la palabra que nos enseña a vivir y no para contender ni para andar discutiendo que porque la Biblia dijo esto, que porque la Biblia dijo aquello, que ahora estamos en otra generación. No, lo que Dios determinó en la antigüedad sigue siendo vigente en este tiempo, pero siempre están aquellos que hacen palabrería, hacen cosas que no corresponden, lo utilizan livianamente y después dice, y trastornan la fe de algunos. Pero aquí el Señor dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿No ve? Entonces, ahí el Señor nos está diciendo, nos está corrigiendo y diciendo que hay gente que conoce la palabra de Dios y vive como corresponde, pero que hay otros que lo usan para trastornar, para contender, para discutir y nunca llegan a nada correcto. Y es una advertencia desde aquel tiempo y de este tiempo también. Eso sería mi estimado pastor Joel. Muchas gracias, Sofía. Los que enseñan otra cosa Sí. que no es bíblica, nos están dando algo que no es firme. Se están desviando de la verdad y bueno, hasta lo compara con gangrena. Uf,
Gangrena, esa es una imagen bastante fuerte, trastornando la fe de algunos. O sea, la advertencia para Timoteo es evitar, evitar esta clase de palabrerías, el deseo de sacar alguna novedad teológica, alguna enseñanza nueva de, mire, este es algo que nunca se ha visto antes. Si es una enseñanza que nunca se ha visto antes, probablemente no es buena y no es de Cristo. Ya tenemos la enseñanza de Cristo, así que, pero ¿qué es lo que llama la atención? ¿Qué es lo que junta seguidores? ¿Qué es lo que arma, que emociona a la gente? Algo nuevo. Pero pues, ya tenemos a Cristo, ya tenemos un fundamento sólido en Él. Así que, bueno, ¿alguna otra advertencia, Abel, y después Benjamín? ¿Alguna otra advertencia de Pablo para Timoteo en estos versos? Sí, efectivamente. Y miren este ejemplo. Acá tengo, no sé, a ver, digamos, acá tengo este objeto, ya, y este objeto tiene poder y está lleno del Espíritu Santo y de Jesucristo. Si lo compran, hermanos, van a ver que la vida les va a cambiar. Un ejemplo. Otro ¿Qué? ejemplo, cuanto más dinero des, Dios te va a bendecir el doble. Segundo ejemplo. Tercer ejemplo, yo hago todo, yo traigo a la gente, Mm. yo he hecho que muchos se conviertan, fíjense el dedo, dice yo. Es otro tipo de enseñanza que se ha internal, que está dentro de la iglesia. A esas cosas tenemos que tener cuidado. Nada más, mi hermano. No, excelente, porque enseñanzas así, dice, solo llevan a la perdición. Perdición se pierden la fe, pierden la salvación los que escuchan tales predicadores y maestros, falsos maestros de la palabra. Excelente, Abel, muy buenos ejemplos. ¿Y dónde podemos conseguir ese objeto? ¿Y en cuánto nos sale? Una broma, una broma. Benjamín, adelante. Buenos ejemplos del hermano. Pastor, algo dice, procura con diligencia presentarte ante Dios como un buen obrero, no, que no esté reprobado, ¿no? Un buen obrero, pero ahí le dicen los puntos, dice, que no tiene de qué avergonzarse, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra, ¿verdad? Creo que esto es importante y se procura con diligencia presentarte ante Dios como